Hola de nuevo, te saludo mi estimado y estimada biogerente que me estás viendo en YouTube a través del canal de Globus Biogestión, esperando que hayas tenido unos días repletos de muchos éxitos. Te presento la lección número 14 de el curso en dinámica de sistemas con Benzim nivel intermedio, donde te voy a hablar de manera básica cómo funcionan las variables reality check. Vamos entonces con esta experiencia de conocimiento. Entro aquí nuevamente a la interfaz de Benzim, donde voy a trabajar un ejercicio que he utilizado a lo largo de varios tutoriales. Primero te voy a explicar qué son las variables reality check y por qué las estamos viendo hasta este momento. Este tipo de variables hace énfasis en la comparación entre el modelo que se ha diseñado y lo que serían algunas hipótesis o condiciones que pudiesen aparecer alrededor de dicho modelo. Por ejemplo, si yo tuviera un modelo donde estamos prediciendo algo acerca de los cultivos de papa en una sabana, entonces las variables reality check servirían para decir, bueno, ¿y si llueve qué pasaría con esos cultivos? ¿Y si llueve en grandes cantidades, qué pasaría con esos cultivos? Entonces sirven primero para cotejar lo que sería qué tanto se acerca el modelo en aparición de esas circunstancias, o también de manera estratégica se podría utilizar para lo que vimos en el tutorial anterior, y sería el determinar ese modelo frente a algunos cambios que se le impongan. ¿Cómo reaccionaría? Sería una forma de prever el modo de ver ser y las posibles reacciones que se generarían sobre la red en caso de que uno moviera distintas variables. ¿Te queda claro entonces por qué lo estamos viendo en este momento? Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con los fundamentos de las variables reality check, en donde para más adelante profundizaré aún más en el tema. Nosotros teníamos entonces esta red, nuevamente te la explico, donde la variable de salida o de nivel es el nivel de productividad en los trabajadores medido en cantidad de productos terminados en una jornada de 20 horas. Habíamos dicho que se comporta de esta manera, donde se alcanza un plato, digamos, a cierto nivel de unidades, que en este caso en el escenario moderado sería de 54, y que ello va a depender tanto de la parte de rotación de personal, que incluye la morbilidad, que incluye los conflictos entre ellos y ese tipo de cosas. También va a depender de la energía biológica disponible, que depende pues del contraste entre descanso, trabajo, cómo se alimentan esos trabajadores, etcétera. Y también va a depender de la energía biológica que haya que imprimir por producto, o sea, de el proceso inherente. Entonces, en la realidad, nosotros podríamos decir, bueno, pero es que si estamos hablando de turnos de 20 horas, pues el trabajador no es como que vaya a subir su productividad y se vaya a mantener ahí, porque es que a lo largo del día se va a cansar. Entonces, para implementar esta condición, vamos a utilizar una variable reality check. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bautizarla. Lo voy a poner como cansancio. Vamos a contemplar qué pasaría si ese trabajador se me va cansando a lo largo del día. Voy a asociarla a la variable de salida. Primera aclaración acá. Cuando se trabaja con variables reality check, siempre van a ser la consecuencia de una variable de tipo auxiliar, flujo, etcétera. No al revés. O sea, una variable reality check no podría ser la causa del nivel de productividad en los trabajadores. Ten presente eso. Siempre son consecuencias de, no causas de. Ahora vamos con lo siguiente. Entramos al menú ecuación. Voy a acceder aquí a cansancio y entonces vamos a seleccionar tipo reality check. Acá vamos a tener de dos tipos: constraint, que sería restricción, y test input, que sería como condición de entrada.
Voy a explicarte primero las de restricción, puesto que vas a ver cómo funciona el test input después. Entonces, primero voy a seleccionar de tipo constraint. Como nosotros vamos a medir el cansancio, pues entonces vamos a utilizar la misma unidad de medición de la variable de salida, que sería cantidad de productos terminados. Acá vamos a tener dos espacios. El primero dice the condition, que sería como el if, como si esto sucediera, entonces es esa condición inicial. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que si el nivel de productividad de los trabajadores supera los 30 productos, es decir, que de ahí para allá ellos empiezan como a cansarse, ¿qué implicaría? Que sería como este then, o sea, como si esto pasa, entonces ¿qué? Resulta que aquí dentro de las funciones nosotros vamos a tener un listado específico para las variables reality check, que aquí las tenemos, entonces las voy a seleccionar. Y tenemos todas estas funciones donde, si te das cuenta, que aparece the condition, implies, acá, lo mismo que estamos viendo acá, y vemos unas que dicen RC. Por ejemplo, para comparar, para generar una curva decreciente, una curva creciente, una rampa o unos pasos en el tiempo. ¿Qué sucede? Segunda aclaración, siempre ten en cuenta que los que aparece RC X cosa, siempre van a ir arriba en the condition, siempre, ten en cuenta eso. Y su contrapartida, la que iría abajo en implies, siempre va a ser la que tenga RC X cosa check. Entonces sería RC compare arriba y RC compare check abajo. Si por ejemplo fuéramos a manejar decay, entonces sería RC decay arriba y RC decay check abajo. ¿Listo? Segunda aclaración específica. Por ahora solo vamos a manejar el decay check abajo. ¿Qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar una curva decreciente, porque precisamente vamos a decir que esos trabajadores, su nivel de productividad pues tiene un pico, pero después va decayendo a lo largo del día, porque obviamente ellos se cansan. Donde dice grace es el periodo de gracia, es el punto de partida en el eje X que vamos a utilizar. Entonces grace vamos a poner 0, que empiece desde el comienzo. Donde dice basis va a ser el punto inicial en el eje Y. Entonces yo voy a poner 90 productos terminados. Y donde dice decay time es el tiempo de la curvatura en ese sistema dinámico. Por ejemplo, si yo pongo decay time 1, quiere decir que la curva, la caída va a ser muy pronunciada, porque en un solo periodo ya va a llegar hasta la parte inferior, hasta el valle. Entonces, como nosotros tenemos un tiempo acá de 20 horas, entonces en decay time lo voy a poner a lo largo de toda esa jornada, o sea, 20. Este start y duration lo podemos parametrizar acorde al decay time, pero son parámetros opcionales. Entonces en este caso yo los voy a borrar y simplemente lo vamos a dejar de esta manera. Nuevamente, ¿qué estamos diciendo? Que si el nivel de productividad en los trabajadores es superior a 30 productos, ellos se me van a ir cansando a lo largo del día. Vamos entonces a poner check syntax, y acá entonces me dice expecting an operator. ¿Por qué? Porque aquí me falta en esta condición de abajo, en lo que implica que nivel de productividad de los trabajadores se me maneje de esta forma. Entonces, tercera aclaración. Para las variables reality check, siempre en todos los rubros va a seguirse una sintaxis de la siguiente manera: variable, indicación, que sería la condición o el implies, y después ya la ecuación. Cuando lo pongo de esta manera, entonces nos damos cuenta que ahora sí equation es igual a OK. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que entender una cosa, y es que las variables reality check están por fuera del modelo. Es decir, si yo pongo syntesim, como hemos visto hasta este momento, pues efectivamente yo voy a seguir
moviendo este sistema dinámico tal cual como lo hemos visto hasta el momento. Es decir, que las variables reality check funcionan, por decirlo así, por aparte. ¿Cómo la vamos a trabajar? Independientemente de cómo funciona el sistema dinámico, ahora vamos a acceder a este menú que te estoy señalando que dice Reality Checks. Le vamos a dar clic ahí. En el caso de que hubiera algún error, entonces Vensim en este paso lo va a arrojar, con lo cual tendrías que configurar correctamente los parámetros. Acá le voy a decir que sí y entonces se va a desplegar esta ventana que es la de los Reality Check. En este Test Type y Priority no lo vamos a manejar por ahora porque estamos viendo los fundamentos. Acá donde dice Show Graphs, resulta que cuando nosotros hacemos un análisis reality check, siempre se va a acompañar de un gráfico donde va a comparar el comportamiento del modelo tal cual como se parametrizó versus el comportamiento del modelo, incluyendo la condición que nosotros estamos programando para un momento determinado. Entonces acá lo que dice es que muestre los gráficos siempre acompañando la información, solo cuando la simulación falle, que eso quiere decir cuando Vensim encuentre diferencia entre lo que sería el comportamiento con y sin esa condición, o que nunca, ¿sí? O siempre en las fallas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que en la parte de abajo vamos a encontrar el nivel de productividad en los trabajadores, que es lo que va a variar con la programación del reality check. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo de acá de los que están disponibles ponerlo acá para el modelo. Y entonces acá lo que podríamos hacer es programar por highlighted, o sea que de las condiciones, digamos si tenemos aquí un listado amplio, solo me haga reality check de las que yo sombré. Como en este caso solo tenemos una, que la restricción sería cansancio, simplemente le podemos dar test all, que es compruébeme todas, y ya entonces vamos a ver el resultado. Le doy clic acá y entonces de los reality check me salen las dos siguientes cosas. Primero, me va a salir una ventana informativa que lo que me está diciendo es lo siguiente. Dice, empezando a testear la restricción cansancio. O sea, estamos incluyéndole el cansancio al modelo que ya se había programado. ¿Qué sería la entrada? La entrada dice que si el nivel de productividad en los trabajadores excede a 30 elementos, entonces vamos a empezar a implementar cansancio, porque ya están como produciendo mucho. Entonces la restricción es el cansancio que dice que hay violación en el tiempo 1. ¿Qué quiere decir esa violación? Que desde el tiempo 1 empieza a regir el reality check, porque desde el tiempo 1 para el nivel de productividad el valor es superior a 30, es decir que de 0 a 1 el valor es inferior a 30, entonces ahí no se cumpliría el reality check. Entonces dice, 0 éxitos y una falla testeando una ecuación de reality check. Estamos diciendo que efectivamente la realidad del modelo no se parece a la realidad incluyendo el cansancio. Entonces dice que el porcentaje de cercanía entre los dos escenarios es del 70.7%. Esto es interesante porque serviría también como una forma para validar el modelo. Diríamos que este modelo es un 70.7% acertado en caso de que se llegara a considerar el cansancio del trabajador. Ahora, lo otro que arroja Vensim, vamos a minimizar esto por acá, es la gráfica donde se va a comparar el comportamiento del modelo sin incluir el cansancio, que aquí estaría en azul, o sea, sería la primera condición de nivel de productividad, versus el comportamiento ya teniendo en cuenta el nivel de cansancio de los trabajadores, que se programó como una curva descendente. Entonces vamos a ver que acá partiríamos de este nivel de producción, acá habría una intersección, pero diríamos que con el cansancio a lo largo del día, ya llegando hacia la noche, pues efectivamente no van a producir a una tasa de 90 productos por hora, porque pues ellos se van cansando. ¿Queda claro?
Espero que te haya quedado supremamente claro. Ahora veamos el otro tipo de reality check, que es el test input. El test input simplemente es la realización de un puente entre una variable de tipo auxiliar, nivel, flujo, etcétera, y un reality check. Es decir, vamos a generar este mismo ejemplo, pero ahora utilizando como puente un test input. El puente que vamos a utilizar es cansancio, pero entonces ahora vamos a crear otra variable reality check de tipo restricción que sea, por ejemplo, productividad real. Entonces vamos a nombrarla aquí, productividad real. Entonces vamos a generar el puente. Vamos a poner de cansancio a productividad real una flecha y de nivel de productividad de los trabajadores a productividad real otra flecha. Ahora, voy a volver a parametrizar cansancio, pero esto de por acá lo vamos a recortar. Y lo de arriba lo vamos a dejar igual, pero entonces en el tipo reality check lo vamos a poner como test input. Como te indicaba, este tipo de variable reality check es simplemente como para organizar más la red y organizar más la lógica de decir, oiga, ¿qué pasaría si apareciera el cansancio? Ese se consideraría el test input. Entonces, si le doy aquí check syntax, te vas a dar cuenta que la ecuación está ok. Entonces, en esta segunda forma de parametrizar exactamente lo mismo que cambiaría. Que ahora, en esta de productividad real, la vamos a nombrar como reality check de tipo restricción, donde el implies no va a variar para nada, sino que lo que va a variar es la condición. En la condición vamos a poner simplemente el test input. Entonces ahí te darás cuenta a qué me refiero con que test input es simplemente un puente para parametrizar lo mismo de otra manera. Cuando yo le doy aquí check syntax, te vas a dar cuenta que la ecuación aparece ok y que cuando marco el test del reality check, el resultado va a ser exactamente el mismo. Con esto doy por terminado este tutorial. Recuerda que si tienes alguna inquietud la puedes poner en la caja de comentarios debajo del video, que prontamente te contestaré, o si estás haciendo el curso en Bensim nivel intermedio a través de las aulas virtuales de Globus Biogestión, me puedes escribir por mensajería interna. Si no te has suscrito al canal, hazlo en este mismo instante, porque herramientas como estas que sirven para la gestión empresarial moderna, las vamos a seguir divulgando. Suscríbete, 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 suscríbete y suscríbete. Nos vemos entonces en una próxima ocasión y recuerda que Globus son sistemas prácticos ante situaciones complejas.